Feliz sábado tengan todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. En esta mañana es mi honor, ¿verdad?, traerle la palabra del Señor. Mi nombre es Maritza Figueroa, soy pastora asociada de esta congregación, Iglesia Bautista del Séptimo Día, ubicada en el barrio Oyamala, en San Sebastián. Y el título de este tema de hoy es Tierra de leche y miel. Me gustaría que abrieran sus Biblias en Éxodo 3:17. Este es el verso clave de hoy. Éxodo capítulo 3, verso 17. Cuando lo tengan pueden decir amén. Y dice así, yo estoy leyendo de la versión Dios habla hoy. También me dijo que los va a librar de los sufrimientos en Egipto y que los va a llevar al país de los cananeos, hititas, amoreos, fereceos, heveos y jebuseos, a una tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Como sabemos, Dios le había prometido, ¿verdad?, a los israelitas que los iba a llevar a una tierra donde fluía en abundancia la leche y la miel. Sabemos que ellos lograron entrar a la tierra prometida, pero ¿cuántos de ustedes se han preguntado qué significa eso de la leche, de la tierra, perdón, de la leche y la miel? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado eso? ¿O se ha puesto a imaginar? Aquí tenemos una mano, ¿verdad? ¿Qué nos imaginamos cuando pensamos en la tierra de la leche y la miel? Abundancia, dicen por aquí, ¿verdad? Nos imaginamos mucha abundancia. Pero hay un factor aquí de tiempo, porque nosotros estamos analizando eso ahora en el 2020 con nuestras ideas, ¿verdad? Y nuestras experiencias de vida. Israel, cuando ya llega a la tierra prometida, ¿verdad?, cuando llega a Canaán, tuvo una bendición, por así decirlo, y es que ellos tenían un estado dimórfico. ¿Qué significa eso? El estado dimórfico significa que Israel se encontraba en una tierra donde podía tener dos economías sustentables, donde tenía dos estilos de vida, donde tenía dos principales áreas de tierra. Y se dividen estas dos, en la tierra de miel y tierra de leche. Vamos a ir para la próxima diapositiva. Voy a estar aquí presentando un poco sobre el tema. Y primeramente quiero ponerle qué es la tierra de miel. ¿Qué era eso? La miel, lo primero es que la miel que ellos tenían no era la miel de abejas que nosotros tenemos. La miel de ellos era un producto que era de un árbol de palmas de dátiles. Era como un sirope. Pero cuando hablamos de la tierra de la miel, estamos hablando de una tierra que está perfectamente preparada para la agricultura. Es una tierra que sustenta grandemente la agricultura. Es una tierra donde llueve en abundancia para poder sustentar esa economía de la agricultura. La tierra de la leche, cuando hablamos de tierra de leche per se, la leche era los productos que obtenían de la leche. En este caso, los productos lácteos, y la leche que ellos utilizaban era leche de cabra porque ellos no podían sustentar ganado grande. El ganado que ellos tenían era un ganado pequeño, como cabras y ovejas. Pero cuando hablamos de la tierra de leche,
hablamos de la parte de la tierra que estaba perfectamente preparada para criar ganado. Era una tierra donde casi no llovía. Una tierra que se sostenía de los productos que podían hacer de la leche, por ende del ganado. Y a esto es lo que le llamamos el estado dimórfico, o sea que tenían dos sistemas de economía. Ellos tenían unas tierras que eran perfectamente para la agricultura y tenían otras tierras que eran perfectamente para la ganadería. ¿Ok? Entonces, sabemos que Israel tenía 12 tribus. Una cantidad de tribus estaba en la tierra que le llamamos de la leche y otra en la tierra de la miel. De 5 de las tribus de Israel se localizaban en la tierra de la miel, que era Aser, Zabulón, Isaacar, Neftalí y Dan. Y 7 tribus de Israel se encontraban en la tierra de la leche. Estas 7 tribus eran Efraín, Benjamín, Gad, Manasés, Simeón, Judá y Rubén. O sea que parte de los israelitas estaban ubicados en una tierra donde había extrema agricultura, donde esa economía que lo sustentaba era la agricultura y todos los productos que podían cosechar, y la otra parte de las tribus se encontraba en unas tierras donde casi no llueve y que solamente se pueden sustentar del ganado y de los productos de la leche, los productos lácteos de la leche. ¿Verdad? Olvidé decirle esto al principio de mi tema, que toda esta información yo la estoy sacando de una clase que cogí intensiva sobre el Israel antiguo, donde pude aprender estas cosas y entonces quise traerle a ustedes esta información porque, ¿verdad? ¿De qué me sirve guardármela para mí? Sino que es para que sea para bendecirlos a todos ustedes. Entonces, vamos a ver las características de la tierra de miel. Las tierras de la miel quedaban hacia el mar Mediterráneo, o sea, quedaban más cerca del mar Mediterráneo, tenían más agua y menos tierra. Solo el 20% era tierra y lo demás era cuerpos de agua, o sea que ellos tenían agua en abundancia para poder sustentar esa economía agrícola. Como les dije, allí tenían la industria agrícola, tenían de 25 a 50 pulgadas de lluvia. Pero hay un detalle importante y es que esas tierras eran bien susceptibles a invasiones de los enemigos, porque los otros países querían esa tierra que podía dar tantos frutos y tantos, ¿verdad?, alimentos. Por eso vemos también que ellos fueron invadidos en muchas ocasiones, porque los demás territorios querían esa tierra. Las características de la tierra de la leche es que estas tierras eran más hacia el desierto, ¿ok? Las otras eran, las tierras de la miel se encontraban donde hay abundante agua, pero las tierras de leche estaban ubicadas más hacia abajo, donde está el desierto, más cerca del desierto. Por lo tanto, es todo lo contrario. La vida ahí es todo lo contrario, es diferente a la vida en la tierra de la miel. Aquí es al revés, aquí hay mucha tierra y casi nada de agua. No es apta para la agricultura. Las personas que vivían allí, si querían sobrevivir, tenían que sobrevivir del ganado. Y tenían solamente 11 pulgadas de lluvia. Entonces, ¿qué implicaciones tenía esto? El lugar donde nosotros vivimos tiene unas implicaciones en nuestra vida y en nuestra forma de ser. Nosotros somos como somos, porque vivimos aquí, nos criamos aquí, tenemos unas costumbres, ¿verdad?, etcétera, de aquí. Pero si hubiésemos nacido en otro lugar, como en Arabia, pues quizás seríamos distintos,
porque nuestros pensamientos serán distintos según, ¿verdad?, el área geográfica donde vive la persona. Y entonces estos dos tipos de tierra, estos dos tipos de economía que tenía Israel, traían unas cosas que son las siguientes. Y vamos a empezar con las implicaciones de la tierra de la miel. La vida allí era bien predecible. Las personas que vivían en esa tierra de la miel tienen una vida muy predecible. Sabían lo que iba a pasar. Ellos tenían un ciclo anual de cosecha y según ese ciclo ellos sabían todo lo que iba a pasar. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando tú tienes una vida muy predecible, cuando tú sabes lo que te va a pasar siempre, eso es un reto para la fe. Eso es un reto para tener fe, porque si ya tú sabes lo que va a pasar, ¿para qué la fe? ¿Verdad? La vida era muy congestionada y ruidosa. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se les hacía difícil escuchar la voz de Dios. Cuando tú vives una vida muy rápida, muy congestionada, muy ruidosa, es difícil escuchar, detenerte y escuchar la voz de Dios. Continuamos. Había un sentimiento de urgencia, o sea, muchos querían vivir ahí y tenían una competencia por el espacio, no por los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto trae problemas al compañerismo. Trae problemas para que unos se lleven bien con los otros. Esto traía niveles de sociedad. Esto también es un reto para el compañerismo. Y esta que voy a mencionar ahora es bien importante. Ellos tenían expectativas de vida mayores. O sea, lo que ayer me satisfizo, lo que ayer me gustaba, hoy no, hoy necesito más. Y mañana voy a querer más que ayer. Y el mes que viene voy a querer tener más. Y no va a haber una satisfacción porque siempre voy a querer más. Porque mis expectativas de vida están puestas en querer más cada día. El enfoque de la vida estaba en las cosas materiales. En cuanto Dios me puede dar, las bendiciones se miden según qué cosas materiales Dios me está dando. Si Dios me da cosas materiales, me da abundancia, pues quiere decir que estoy siendo bendecido por Dios, ¿verdad? Se hace prioridad el individualismo, o sea, el yo. El enfocarme en mí solamente, ¿verdad? Y esto es un reto para vivir con los demás, porque si tú solamente piensas en ti, es egoísmo, como dice Andrés. Era más difícil vivir auténticamente. Ahora vamos para las implicaciones de la tierra de la leche. Aquí es todo lo contrario. Aquí la gente vivía, cuando vives más al desierto, la vida es bien impredecible. Tú no sabes, tú te levantas y no sabes si vas a encontrar agua, qué te va a esperar en ese día, qué cosas vas a enfrentar debido al lugar donde estás viviendo. Entonces, esto producía una fe más real, porque ellos tenían que vivir por fe de que Dios me va a dar agua, por fe de que Dios me va a proveer el alimento, por fe de que Dios me va a sustentar y me va a ayudar en cualquier situación que tenga. La vida hacia el desierto es más callada. Había poca gente y mucho silencio. Entonces pueden escuchar la voz de Dios en el silencio, porque no viven una vida ruidosa y ajetreada. Como una ilustración, tuve la oportunidad de conocer a una persona que todos los años se va a vivir al desierto varios meses, al Medio Oriente. Y esta persona nos pudo hablar de cómo
realmente las personas que viven ahí tienen que vivir por fe en el desierto. Nosotros ahora no lo podemos imaginar porque tenemos todo bien fácil. Nosotros nos levantamos y tenemos una llave de agua. Y si no hay agua en acueductos, pues tenemos agua comprada, entre otras cosas, ¿verdad? La vida hacia el desierto es muy diferente. Entonces esto les hacía vivir más por fe y escuchar más la voz de Dios. Aquí tienen que vivir en un movimiento constante porque el ambiente, ¿verdad?, es de más amenaza. Pero hay algo interesante, como hay poca gente, para tantas tareas que tienen que hacer, la gente trabaja en comunidad. La gente se ayuda mutuamente, ¿verdad? Hay compañerismo. Ellos trabajaban juntos porque sabían que se necesitan mutuamente. La vida es más difícil, pero hay mayor conexión entre las personas. Se da bien fácil el compañerismo y la vida en comunidad, porque aquí no trabajan en el individualismo, aquí no trabajan en el yo soy primero. Aquí trabajan pensando en los demás. El enfoque está en las prioridades de la vida. Ellos no se enfocaban en hoy quiero más que ayer y quiero más y más y más, sino en lo que es esencial, lo que es necesario para vivir, no en los extras. Se enfocaban en el lado espiritual y no en el lado material. Vivían en fe y en esperanza. Entonces, como les dije hace unos minutos, vivían en una comunidad pensando siempre primero en los demás, no en el yo. Vivían en humildad, en espiritualidad profunda, comunidad cercana que produce profunda fe. Aquí tenemos dos ángulos bien diferentes, ¿verdad? Tenemos lo que produce vivir en la abundancia, ¿verdad? Y tenemos lo que puede producir vivir en lo que no es ese tipo de abundancia. Como les dije ahorita, Israel estaba afectada por el lugar donde vivía, por la geografía, por el estilo de vida, ¿verdad? Por la economía y el tipo de trabajo que tenían que hacer. Pero ellos tenían que trabajar con su espiritualidad. Dios los bendijo dándole dos tierras, o sea, una tierra con dos tipos de tierras distintas en sí, con dos tipos de agricultura, donde estaban bendecidos de tener agricultura por un lado y donde estaban bendecidos de tener toda la ganadería y los productos lácteos en el otro lado. Pero más allá de esa bendición de poder vivir en estas tierras donde fluía esa leche y esa miel, ellos tenían que trabajar en sí mismos con su compromiso con Dios para mantener la fe, mantener la comunicación con Dios, mantener el amor al prójimo, mantener el compañerismo, para mantener el pacto que habían hecho con Dios, porque Israel había sido un pueblo escogido. En Deuteronomios 14:2 dice, porque ustedes son un pueblo consagrado al Señor, su Dios. Él los ha elegido entre todos los pueblos de la tierra para que sean el pueblo de su propiedad. Israel era el pueblo escogido por Dios. Dios les había dado esas tierras que eran una bendición. Pero ellos, como pueblo escogido, también tenían un compromiso de mantener ese pacto con Dios, de mantener esa comunión con Dios. Y el lugar donde vivían podría ser piedra de tropiezo en cuestión de, ¿verdad?, de estas características que les expliqué anteriormente. Yo quiero que vayamos al hoy.
¿De qué les sirve saber eso a ustedes hoy? ¿Verdad? Esa es la pregunta. ¿Para qué me sirve a mí o a ustedes conocer esto? Porque la sociedad en que vivimos hoy afecta nuestra relación con Dios y nuestra forma de ver las cosas. Afecta nuestra vida espiritual. La manera, ¿verdad?, en que estamos en esta sociedad. Afecta nuestra relación con Dios, la sociedad en que vivimos. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso para poder hacer algo al respecto. Simbólicamente, esto es lo que yo les vengo a exponer hoy. Simbólicamente vivimos en una tierra de la miel, aquí, nosotros en Puerto Rico. ¿Verdad? Hay otras personas que viven en otras circunstancias, lamentablemente, ¿verdad? Nosotros vivimos en un lugar donde predomina una sociedad individualista. Yo no estoy diciendo que todo el mundo sea así, pero lo que predomina en esta sociedad en que vivimos es el yo primero, yo segundo y yo tercero y nada más que yo. Vivimos en una sociedad donde la economía está basada en el capitalismo y sabemos lo que eso significa, ¿verdad? En donde basamos las bendiciones en seguir teniendo más y más y más y más. Donde las bendiciones de Dios se miden en objetos materiales. En que si Dios no me da este objeto, Dios no está conmigo, o no me está bendiciendo, ¿verdad? O Dios no me escucha, o Dios, qué sé yo, porque no me dio este objeto que yo quiero. Donde la vida es tan ruidosa y tan rápida que se nos hace difícil escuchar la voz de Dios. Donde la mayoría de la gente vive ajorado, ¿verdad? Entre el trabajo, los estudios, o la familia, o etcétera, 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 o entre las redes sociales, o en tantas otras cosas que la gente se puede ajorar, que se les hace difícil detenerse a escuchar la voz de Dios. Vivimos en una sociedad donde gran parte de nuestras vidas es predecible y esto afecta a nuestra fe. Nos levantamos, sabemos que tenemos un trabajo, ¿verdad? La mayoría de las personas tienen una vida bastante predecible. Sabemos que tenemos agua, sabemos que vamos a tener comida, sabemos que vamos a ir a la escuela, vamos a ir al trabajo, o la ropa que me voy a, o tengo ropa para ponerme, etcétera. Y esto afecta a nuestra fe. Vivimos en una sociedad donde las expectativas de vida están puestas en querer más en el materialismo. Vivimos en una sociedad materialista que se enfoca en lo material y eso es real. Donde tenemos niveles y clases sociales que afectan el compañerismo y la hermandad que se supone que tengamos como cristianos. Vivimos en una sociedad donde es más difícil vivir auténticamente, o sea, es difícil ser tú mismo, porque estás pendiente a lo que dicen los demás. En ese tipo de sociedad vivimos, en el que la mayoría de las personas está pendiente a lo que dicen los demás y no puede vivir siendo él o ella misma, siendo auténtico o auténtica. Vivimos en esta sociedad donde hay una competencia. Vemos que entre muchas personas viven en competencia en vez de en compañerismo, en vez de en amor al prójimo. Tristemente vivimos en una sociedad donde tenemos jóvenes que lo tienen todo y aún así están deprimidos y aún así sienten que la vida no vale nada, están insatisfechos con la vida, se sienten vacíos. Vivimos en una sociedad donde hay padres que solamente se enfocan en dar material y nada de Dios a sus hijos. Vivimos en un lugar donde a muchas personas se les hace difícil encontrarse con Dios y escucharlo. Donde la fe se ha ido perdiendo y eso lo podemos ver, entramos a las redes sociales y podemos ver cómo la fe se ha ido perdiendo.
cómo la esperanza no está puesta en Dios, está puesta en muchas otras cosas. Aquí en esta sociedad hemos tenido nuestros periodos de vivir en la tierra de la leche, simbólicamente. Por ejemplo, cuando pasó el huracán María, o cuando vinieron los terremotos, no se dieran cuenta que se unieron las personas a trabajar, que la mayoría dejó de pensar en sí mismo y empezaron a compartir con el vecino, y a compartirse agua, y a compartirse una bolsita de hielo, o en los terremotos, cómo la gente se desbordaba para ir al sur, a llevar objetos, a llevar artículos de primera necesidad. Cuando vivíamos una vida impredecible, porque no sabíamos si mañana iba a ocurrir un terremoto bien grande, o por ejemplo en el tiempo del huracán María no sabíamos si íbamos a tener agua, o si íbamos a tener comida, o qué iba a pasar con nosotros, ¿verdad? En ese momento, nuestra prioridad estaba en las cosas esenciales, en sobrevivir, ¿verdad? En ese momento nos enfocamos en la vida espiritual y la fe se hizo bien latente. También lo podemos ver al principio de la cuarentena. Vimos cómo las redes sociales se desbordaron de mensajes cristianos, de videos cristianos, de sermones, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo la gente, ¿verdad?, estaba tratando de vivir por la fe. Pero estos casos no son el diario vivir de nosotros. Esto se ha visto, ¿verdad?, en casos específicos de ciertos desastres. Yo lo que les quiero decir en esta mañana es que aquí nos ha tocado vivir. Los israelitas fueron bendecidos con una tierra excelente para los productos de la tierra, ¿verdad?, que le llamaban la miel y los productos del ganado. Nosotros hemos sido bendecidos con esta isla hermosa, donde tenemos tantos recursos, donde podemos tener tantas cosas a nuestro alcance, pero es tu responsabilidad y es mi responsabilidad que a pesar de que vivamos en esta sociedad, podamos sacar tiempo para Dios, podamos detenernos, podamos escuchar la voz de Dios, podamos sacar tiempo para adorar, para alabar a Dios, para mantener la comunicación con Dios, para tener esa espiritualidad. Como cristianos, ¿verdad?, a pesar de nuestra sociedad, tenemos que nosotros marcar la diferencia. Tenemos que vivir en el compañerismo. Tenemos que vivir en el amor al prójimo y pensar en los demás. A pesar de lo rápida que puede ser la vida, tenemos que sacar tiempo con Dios. Tiempo de adoración y de estudio de la palabra. Tiempo para alabar, para adorar. Tenemos que enfocarnos y sacar tiempo para nuestra vida espiritual. Y no solamente nuestra vida espiritual, sino nuestra vida en familia. La vida espiritual de la familia. Tenemos que cultivar nuestra fe y fijar nuestra esperanza en Dios. Nuestra esperanza no puede estar en otras cosas. Nuestra esperanza solo tiene que estar en Dios. En 1 de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes son familia escogida, personas escogidas, real sacerdocio. Y es responsabilidad de cada uno de ustedes mantener esa comunión con Dios a pesar de la vida social en la sociedad en que vivimos. A pesar de lo rápida que pueda ser la vida, a pesar de lo individualista que sea la sociedad, a pesar de lo materialista que pueda ser la sociedad, etcétera, es nuestro compromiso, responsabilidad, nosotros amar al prójimo, compartir con los demás,
ayudar a los demás, no ser individualistas, sino pensar, ¿verdad?, en los demás, no ser materialistas, sino que, ¿verdad?, no basar nuestras bendiciones en solamente lo que tenemos material. No es malo tener cosas materiales, no es que sea malo, nada de eso, sino que estas cosas no nos pueden distraer de nuestra comunión con Dios. No es malo la vida que llevamos, ¿verdad? Las bendiciones que tenemos cada día. Pero que esas cosas no te aparten de Dios, sino que tú puedas sacar ese tiempo para hablar con Dios, para leer su palabra, para escuchar su voz y para bendecir a las demás personas, para amar a tu prójimo. Amén. Vamos a tener una oración. Señor Dios, te doy las gracias por tu palabra, te doy las gracias por tu amor. Señor, yo te pido en esta mañana que nosotros podamos aprender a ser distintos y únicos dentro de la sociedad en que vivimos, a brillar para ti, Señor, que otras personas puedan ver en nosotros tu imagen, Señor, que puedan ver en nosotros tu amor y que nosotros podamos, Señor, sacar ese tiempo de comunión contigo, de escucharte, de alabarte, de bendecir tu nombre, Señor, de leer tu palabra, Padre Santo. Que este mensaje que se ha tocado en esta mañana, Señor, sea de bendición para muchas personas, que sea para edificar a tu iglesia, Señor. Gracias te doy por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.